en la 99.5 FM. Gusto saludarles, un placer el poder estar con ustedes y siempre agradeciéndoles su sintonía. ¿Qué tan importante es conocer a Jesús? ¿Saben, amigo, amiga, que es importante saber de aspectos que tienen que ver con asuntos de la vida, ¿verdad? Es importante. Te cuento la siguiente historia. En una ocasión, un hombre era un estudioso, un hombre, un investigador. Eh, Se subió a una lancha. Quería adentrarse allá a las profundidades de la selva. Contrató a un lanchero. Se sube a la lancha y como muchos que son conocedores de alguna materia, de alguna ciencia, este hombre quiso, como decimos comúnmente, apantallar, presumir, ¿verdad?, al humilde lanchero y le pregunta, oiga, ¿usted qué sabe de geografía? Y le dice el hombre, pues no sé ni qué es geografía. Dice, mire, geografía son los países, conocer las tierras, tantas cosas, los lugares, etcétera. Dice, no, pues yo nunca he salido de aquí, dice. Yo nada más conozco esta área, el río, las lagunas de aquí, las pocas montañas que ve. Dice, pero no hemos salido de aquí. Ah, no. Dice, amigo, usted ha perdido ya el 20% de su vida. Así le dijo. Y el pobre hombre dijo, ah, ¿de veras? Sí, dice, ya perdió el 20% de su vida. Y dice, amigo, ¿qué sabe usted de idiomas? Y le dice, no, pues, la verdad, solamente el idioma que estamos hablando y un dialecto de aquí local. Dice, es todo lo que sabemos. Dice, no, amigo, yo sé como 7 idiomas, dice, y viera usted, dice, qué bendición el poder recorrer el mundo, poder hablarlo, etcétera, etcétera. No, y el pobre hombre se queda medio, medio tristón. Dice, usted ya perdió otro 20% de su vida. Y pues como que se hacía chiquito el pobre lanchero, ¿no? Y, y le dice, amigo, ¿usted qué sabe de biología? Dice, no, pues no sé qué es eso. Biología son los animales, dice, mire. Dice, no, pues mire, yo nada más sé de, de los animalitos que se dan aquí, dice, pero no, dice, usted necesita conocer más, le dice el hombre. Usted necesita saber de organismos, microorganismos, plantas y todo eso, propiedades. Dice, no, pues no. Dice, amigo, usted ya perdió otro 30% de su vida, ¿no? A fin de cuentas, hasta casi le salía debiendo el pobre lanchero al hombre, ¿no? Y entonces, de repente, en lo que iban ahí bien emocionados platicando, de repente, que se escucha un ruido bien fuerte en la lancha, ¡pum! Y, 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 y el científico le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, no, dice, mire, dice que tremendo boquetote que se nos hizo en la lancha, le pegamos una piedra, dice, mire, dice, amigo, ¿usted qué está? Le pregunta el lanchero al científico, amigo, ¿usted qué sabe de natación? Dice, no, pues no, yo no sé nadar. Dice, pues usted ya perdió toda su vida, porque yo sí sé nadar. Agarró y se aventó. Suena un poco chistosa la historia, ¿verdad? Pero amigo, amiga, fíjate que muchas veces consideramos que valemos mucho por el conocimiento que tenemos y consideramos que merecemos privilegios en la vida, en donde quiera que estemos. Y realmente como que la sociedad y el ser humano está basado en eso. Lo que tienes, los títulos que tienes son los que te dan valor en la vida. Pero en esta mañana vamos a analizar que hay algo mucho más importante, querido amigo, querida amiga, que el valor que tenga la persona por los títulos, por, digámoslo, por, entre comillas, ¿verdad? Por la sangre azul que te corre por las venas, ¿verdad? Y muchas veces nos sentimos más grandes, nos sentimos gigantes cuando tenemos un apellido que suena a extranjero, ¿verdad? Yo he conocido personas, ¿verdad?, que tienen ese tipo de apellidos que se sienten, ¿verdad?, como que, como que si el apellido fuera lo que te da sentido en la vida. Ahora, no estoy diciendo que
que uno debe de sentirse feliz, contento y hasta cierto grado, ¿verdad? Ese orgullo sano de decir, bueno, miren, en mi familia es esta, eh, por los logros que ha tenido la familia. Pero amigo, amiga, fíjate, todo tiene su límite, todo tiene su lugar. Para muchas personas en este mundo, eso es todo. Mira, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, el verso 3, Jesús dice, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿En qué consiste la verdadera vida? La verdadera vida, querido amigo, fíjate, no tan solo la vida eterna, sino la vida aquí en esta tierra. Porque desde aquí es donde nosotros comenzamos a vivir esa eternidad. Porque cuando tú conoces a Cristo, querido amigo, querida amiga, has comenzado a probar las delicias de lo que es la eternidad. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, se cuenta la historia de un caballero, de un joven, que se acercó a Jesús. Este hombre quería conocer más acerca de lo que Jesús pensaba acerca de él. Quería que Jesús le acariciara el ego y le dijera, wow, tú eres lo máximo. Pero fíjense, dice aquí en el San Marcos capítulo 10, el verso 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nota qué interesante. Este hombre, sin duda alguna, tenía alguna sinceridad en su corazón, porque él creía que estaba en lo correcto. Pero fíjate, muchas veces podemos ser bastante sinceros y estar completamente engañados. ¿Sí? Y lo digo con mucho cariño, lo digo en verdad, querido amigo, querida amiga, lo digo con mucho respeto. Muchas veces nosotros decimos, pero es que yo soy bien sincero. ¿Sí? Somos bien sinceros y posiblemente estamos sinceramente equivocados. Este caballero que se acercó a Jesús posiblemente era sincero. Sincero en lo que él concebía, lo que él conocía como sinceridad. Pero tristemente, Jesús le dio la lección de su vida. Sigue diciendo, veamos que este hombre vino a Jesús con una pregunta bastante interesante, y creo que es una pregunta que cada uno de nosotros debiéramos hacernos en la vida. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Cómo puedo mejorar mi estilo de vida? ¿Cómo puedo mejorar todos los aspectos de mi ser? Pero aquí este joven estaba preocupado, hasta cierto sentido, por la eternidad. Y amigo, amiga, ¿quién no se preocupa por querer vivir bien? Y especialmente en esta época, cuando hay epidemia, la pandemia. En esta época la gente teme morir, ¿sí? De ahí que la gente anda corriendo como loco, ¿verdad? Buscando por aquí, por allá, las tiendas quedan vacías. ¿Por qué? Porque la gente quiere tener vida, no se quiere morir. Pero fíjate, ¿qué tan interesados estamos nosotros en querer tener salud, querer tener vida? Que incluso pagamos muchas veces el precio con asunto monetario. Imagínate cuántas dietas, cuántas operaciones se hacen las personas para mantenerse jóvenes, esbeltos. Producto que sale, producto que se compra. Cuando recién los españoles llegaron a este continente, ellos venían buscando la fuente de la eterna juventud. Imagínate, así que andaban por donde quiera que iban, ellos querían descubrir dónde estaba el secreto para poder llegar a ser eternos. Querido amigo, querida amiga, todos en algún momento deseamos vernos mejor, vernos más bonitos, más guapos, más atractivos. Y quisiéramos tener salud sin ningún esfuerzo. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Sí?
queremos que todo se nos dé así como en bandeja de oro, ¿verdad? Y quisiéramos tener siempre, siempre la eterna juventud. Pero fíjate, la vida eterna, la cual este hombre quería, Jesús la tenía. Y Jesús le dio la respuesta que se encuentra ahí en el versículo 18. Estoy leyendo San Marcos 10, 18. Dice, y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y fíjate lo que dice el versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, o sea el joven, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Qué interesante esta narración. Este muchacho vino buscando una respuesta para la inquietud de su corazón. Querido amigo, querida amiga, fíjate, muchas veces nosotros quisiéramos que se nos dijera que estamos bien lo que estamos haciendo. Y aparentemente estamos bien. Y este muchacho, cuando escuchó de Jesús que para obtener la vida eterna tienes que guardar los mandamientos, en la mente de este muchacho sin duda alguna pasó el siguiente pensamiento: ya la hice, ya estoy yo en camino a la vida eterna, ya la tengo. Pero fíjate, no se esperaba de que Jesús le dijera, bueno, si ya sabes los mandamientos, los has guardado, ahora entonces vayamos a la práctica. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Cuando este muchacho escuchó esta palabra, se fue. Triste, dice, porque tenía muchas, pero muchas posesiones. Ahora, ¿cuál es el punto central de esta historia? ¿Por qué este joven se fue triste si dice que él había guardado los mandamientos? Realmente, querido amigo, querida amiga, este muchacho tenía doctrina, tenía conceptos, tenía conocimientos. Era, sin duda alguna, él era un doctor en la ley, era alguien que conocía perfectamente acerca de doctrina. Pero sabes que le faltaba una cosa, le faltaba en verdad amar. Ahora, le faltaba amar al prójimo, le faltaba amar a Dios. Uno no puede amar al prójimo si no ama a Dios. San Juan dice, porque si tú no amas a tu hermano a quien estás viendo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien tú no estás viendo? Ahora, a este muchacho realmente le faltaba la verdadera razón del por qué guardar los mandamientos. Le faltaba tener a Dios en su corazón. Es decir, le faltaba conocer a aquel que es el dueño de la vida eterna. Querido amigo, querida amiga, le faltaba conocer, no tanto doctrina, no le faltaba conocer principios que son importantes, conocerlos, pero lo más importante, le faltaba conocer a Jesús. Porque cuando el ser humano conoce a Jesús, lo demás es posible. Lo demás no te pesa. Es más, a partir de ahí, el ser humano comienza a vivir una vida diferente. Y es lo que realmente le falta a este mundo. Conocer a Jesús. ¿Por qué el ser humano se mata? ¿Por qué el ser humano sufre? ¿Por qué el ser humano es tan malo? Porque no ama a Dios. ¿Sí? Si realmente nos amáramos, no buscaríamos extorsionar a nadie, no buscaríamos robarle, no anduviéramos haciéndole daño a nadie. Por eso, querido amigo, querida amiga, te digo en esta mañana que lo más importante que el ser humano necesita hacer en esta vida es conocer a Dios, porque conociéndolo a Él tendrás
todo. No te hará falta nada. Ahora, no me estoy refiriendo, aunque puede ser, ¿verdad?, a los asuntos materiales. Pero fíjate, los elementos esenciales para poder tener una vida verdadera. La misma Biblia, y San Pablo lo descubrió, ¿sí? San Pablo era igualito que este joven, igualito. San Pablo era fariseo, conocía de leyes, conocía de doctrinas, y de eso se gozaba. Él mismo decía, ¿verdad? Si hay algo de lo cual yo tengo que gozarme, decía, gloriarme, decía, es que yo soy de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, en cuanto a la ley fariseo, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible. O sea, San Pablo decía, nada me faltaba. Sí le faltaba una cosa. ¿Sabes qué le faltaba, querido amigo, querida amiga? Le faltaba encontrarse con Jesús. Yo sé que muchos que me están escuchando en este día, hoy no van a ir a sus iglesias debido al coronavirus, ¿verdad? Pero, amigo, amiga, que estás escuchando este mensaje, ¿no te ha pasado que muchas veces vas a tu iglesia, a tu congregación, vas y regresas vacío? El servicio estuvo bueno, pero de repente te das cuenta de que, bueno, fui y regresé, ¿y qué pasó? Faltó algo, faltó el ingrediente necesario, el ingrediente esencial. Querido amigo, querida amiga, el ingrediente esencial en la vida, y para que tu vida tenga sentido, necesita a una persona, y esa persona se llama Jesús. Escucha, querido amigo, este hermoso canto, y quisiera, querido amigo, querida amiga, que meditaras en él, que meditaras en este canto que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, que pudiéramos meditar en la palabra de este canto. ¿Por qué me amas tanto si yo solo busco mi propio mal? ¿Por qué tanto afán si tan solo te doy mi último lugar? ¿Por qué la insistencia, la tanta paciencia por mi Señor? ¿Por qué te mantienes tocando a mi puerta? Porque mientras más me retiro, mientras más yo me escondo, es inútil que quiera evitar el poder de tu amor sobre mí. Hoy te quiero decir que si acaso me olvido de ti, o me sigo negando a entregarme a tus pies, o no quiero entender de tu amor el poder, rompas mi corazón y te poses en él y me hagas tu hijo fiel. ¿Por qué no me dejas si yo tantas veces te dije no? ¿Por qué no te quedas si solo me invitas con dulce amor? ¿Por qué ofreces tanto, mitigas mi llanto y mi dolor? ¿Por qué no lo entiendo si no lo merezco? Porque mientras más me retiro, mientras más yo me escondo, es inútil que quiera evitar el poder de tu amor sobre mí. Hoy te quiero decir que si acaso me olvido de ti, o me sigo negando a entregarme a tus pies, o no quiero entender de tu amor el poder, rompas mi corazón y te poses en él y me hagas tu hijo fiel. Mientras más me retiro, mientras más yo me escondo, es inútil que quiera
mí. Hoy te quiero decir que si acaso me olvido o me sigo negando a entregarme a tus pies, yo no quiero entender de tu amor el poder. Rompas mi corazón, te poses en él y me hagas tu hijo fiel. Rompas mi corazón, te poses en él y me hagas tu hijo fiel. Amigo, amiga, estamos hablando en esta mañana acerca de el tema conocer a Jesús es todo. Fíjate que cuando aquellos que han tenido un romance, aquellas chicas que me están escuchando, aquellos caballeros que me están escuchando, saben que han llegado a amar a alguien. Muchas veces el amor nos aloca, ¿verdad? y cuando uno sufre un rompimiento o una pérdida de ese ser querido, la persona dice, sin ti me muero. Nota la importancia de esa frase, sin ti me muero, o no puedo vivir sin ti. Puede que sigas vivo, tú vas a seguir vivo. Esa persona se fue o esa persona falleció y tú estás vivo. Pero existe la expresión que dice, estoy muerto en vida. ¿Por qué? Porque esa persona ya no está contigo. Hay un vacío en tu ser. Pues fíjate, para que entendamos nosotros la importancia que tiene Jesús en la vida del ser humano. Ahora fíjate, estoy hablando de Jesús. No estoy hablando, querido amigo, querida amiga, de doctrina. No estoy hablando acerca de alguna denominación en sí. Estoy hablando de lo que realmente el ser humano necesita. Es conocer a Dios. Lo que el ser humano necesita es conocer a Dios y entregarse a Él. Conocer a Dios y poder vivir una vida nueva. Una vida que trae sentido, verdadero sentido a la existencia del ser humano. En esta mañana te pregunto, querido amigo, querida amiga, ¿tienes a ese ser que le da el sentido a tu vida? ¿Tienes a ese ser? Mira, cuando el pecado entra en este mundo, Dios le había dicho a Adán y a Eva, no coman de ese fruto, no coman de ese árbol, el fruto de ese árbol, porque el día que de él comieren ciertamente van a morir. Ahora fíjate, Adán y Eva comieron del árbol y eso entristeció el corazón de Dios. Pero no fue tanto, querido amigo, querida amiga, el hecho de que hayan comido del árbol, sino que la separación que se sufrió por ese acto. El hecho de estar distanciados es lo que hace que el corazón de Dios se entristezca. El corazón del Señor sufre también cuando tú y yo andamos lejos de Él. Ahora, yo te digo lo siguiente, aquel padre que me está escuchando en esta mañana, ¿duermes tranquilo? ¿Duermes feliz cuando sabes que tu hijo está en las calles drogándose? ¿Duermes feliz cuando sabes que tu hija anda en malos pasos? Cuando no está en casa, llega la madrugada y vas a su cuarto y no los encuentras. ¿Verdad que no estás tranquilo? El corazón de Dios, querido amigo, querida amiga, está anhelando que tú y yo volvamos a Él. Porque cuando tú estás con Él, entonces tu vida cobra el sentido que necesita tener. Fíjate, realmente Dios, en su afán, hará hasta lo último para poder querer alcanzarte, para poder demostrarte que Él te ama. Pero tú tienes que conocerlo para que en verdad tengas la experiencia verdadera de lo que es la vida eterna. Tú me dirás,
Pastor, yo asisto a una iglesia, pastor, yo tengo, incluso soy pastor, ¿sí? Yo sé que me escuchan algunos pastores, eh, algunos líderes en sus iglesias, pero querido amigo, querida amiga, muchas veces estamos tan llenos de doctrinas, e incluso posiblemente hasta nos sentimos grandotes e inflados, porque decimos, es que aquí en mi iglesia somos mayoría, la mayoría de la población es de mi denominación y nos sentimos grandes, ¿sí? Ahora fíjate, ¿será que la doctrina es lo más importante? Quiero decirte que tiene importancia y sobre todo la verdadera doctrina te debe de conducir siempre a Cristo, a aferrarte a Él, no a una persona, no a un objeto, no a un ser que no es Dios. Esa es la verdadera doctrina, la sana doctrina, y toda doctrina debería de llevarte a honrar, a glorificar, a amar a Dios. Y tiene su lugar. Pero cuando tú no conoces a Jesús, la doctrina se convierte en algo pesado. ¿Sí? Te lo digo sinceramente. Porque lo haces simplemente por cumplir. Porque lo haces simplemente por estar bien con la gente. Incluso, fíjate, somos tremendos y buenos actores, que cuando está alguien presente, bueno, vivimos lo que llamamos la religión. Pero la pregunta es, ¿qué haces cuando estás en los momentos de soledad? ¿Cómo vives en tu soledad? ¿Te mantienes en el mismo estado con esa doctrina que conoces? Aquí viene lo importante. Lo importante es que cuando tú tienes a Jesús en el corazón, no harás nada que ofenda el corazón de aquel que tanto te ama. Y querido amigo, querida amiga, esto es lo más importante. Fíjate, pero para que tú llegues a amar a una persona, necesitas conocerla, ¿cierto? Tú y yo no podemos llegar a amar a alguien que no conocemos. De ahí que muchas veces conocemos tanto de doctrina, conocemos tantos de conceptos que nos han enseñado, pero no conocemos a la persona que es vida, a la persona vida, que es Cristo Jesús. ¿Sí? No podemos amar a alguien que no conocemos. Por eso el enemigo hará todo lo posible, querido amigo, querida amiga, para distanciarnos de Dios, y nos va a ocupar en tantos conceptos, tantas doctrinas, tantos principios, que, como decía anteriormente, tienen su lugar y son bien importantes. Sin duda alguna que lo son. Pero muchas veces defendemos más la doctrina que defender el nombre de Dios, amar el nombre de Dios. Y aquí es el problema del ser humano. Aquí está el problema del ser humano. Que mientras tú y yo, querido amigo, querida amiga, no tengamos ese momento de conocimiento, de conocer a Dios, pero no conocerlo simplemente como un concepto, sino de que lleguemos a ser verdaderos amigos de Dios. Y eso es lo que realmente es lo que importa. Eso es todo. Ahora, Dios hará todo lo posible y Él se esmera para que nosotros lo conozcamos. Y en la medida que conozcamos nosotros a Dios, es entonces como nosotros nos vamos a rendir a Él. Ahora fíjate, el enemigo de Dios procura llevarnos a una religión triste, a un cristianismo formal. Y el miedo al castigo es el que nos lleva a estar apegados muchas veces, ¿sí? A obedecer, a practicar ciertas cosas. Y escucha esto, que posiblemente ni sabemos por qué lo hacemos. ¿Te has dado cuenta de eso? A practicar o hacer cosas que no sabemos por qué las hacen, pero dicen, a mí me han dicho que hay que hacerlo. Esto es bien interesante, ¿verdad? Es bien interesante que muchas veces las personas creen o hacemos cosas que no sabemos por qué las hacemos. Lo importante aquí, querido amigo, querida amiga, y volvemos a repetir, es que nosotros necesitamos conocer a Cristo. Y todo lo que creemos, todo lo que practicamos debería de llevarnos a Cristo, conducirnos a Cristo. La sana doctrina, y lo vuelvo a repetir, y lo voy a repetir muchas veces,
La sana doctrina debe llevarnos a amar más a Dios, no a otra cosa, no a ninguna otra persona que no sea Dios. Esa es la verdadera doctrina. Ahora, ¿qué lugar tiene? ¿Qué lugar tiene el conocer algunos aspectos de la doctrina? Te digo, esto es importante. Pero cuando tú amas a Dios, la doctrina va a dejar de ser lo principal. Cristo va a ser lo principal. Y la doctrina va a surgir, es decir, la práctica de ese conocimiento, ahora va a surgir como resultado de amar a aquel que ahora estás conociendo. Ahora fíjate, conocer a Jesús, querido amigo, querida amiga, es todo, porque la salvación no proviene del esfuerzo del ser humano. Este es un presente de Dios y está presente en la persona de Jesucristo. La salvación es un regalo de Dios. Y en la persona de Jesucristo es en donde está la salvación. La salvación solamente la da Jesús. Fíjate, la salvación es Jesús. Aceptar la salvación es aceptar a Jesucristo. Conocer a Jesús es tener la salvación. Por tanto, eso significa tener la vida eterna, porque Jesús es eterno. Fíjate, conocer a Jesús simplemente como un concepto no va a servirnos de mucho, ¿sí? Los antiguos, los griegos, los que vivían en la época de Jesús, tenían un concepto diferente a lo que es la palabra conocer. La palabra conocer tenía que ver con el concepto del pensamiento, asuntos que son con la mente. De ahí que los griegos eran tremendos y tenían lugares donde iban y discutían. Tenían teatros, los famosos teatros griegos, donde iba y se amotinaba la gente para escuchar algún filósofo, alguien que viniera con algún concepto, idea nueva, y se embelezaban escuchándolo, ¿sí? Pablo llegó un día a pararse en alguno de esos teatros, el Areópago, ¿verdad? Esos lugares donde él disertó. Y mucha gente creyó en la palabra de Dios. Pues bien, fíjate, los griegos eran muy dados a eso, porque les encantaba filosofar. Y al conocimiento le llamaban noxos, el noxos. Ahora, cuando viene el cristianismo, noxos tiene que ver con conocer. De ahí viene la palabra en inglés know, ¿verdad? I know, o sea, yo conozco, yo sé. Pero fíjate, en el idioma bíblico va mucho más allá del noxos. Ahí entra la palabra ginosko. Y ese ginosko tiene que ver con tener una relación bien personal. Más que concepto, es una relación personal. Ahora, me llama la atención que dentro de todos los discípulos que anduvieron caminando con Jesús, de los apóstoles, hay un hombre que llegó a empaparse de Jesús, llegó a tener una relación tan cerca con Jesús, que cuando él escribe su carta, fíjate, la primera carta, tú te llenas y conoces y llegas a deleitarte en la escritura de Juan. De paso, a Juan se le conoce como el discípulo del amor. ¿Por qué? Porque él es el famoso escritor que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí en San Juan 3:16. Es el mismo que dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Te das cuenta? San Juan llegó a conocer, a comprender que lo que en verdad importa es conocer a Dios. Es el mismo que dice ahí en 14:15 de su evangelio, si me amáis, guardad mis mandamientos. La relación de amor te lleva sin duda alguna a obedecerle a Dios. Ahora fíjate, San Juan, repito, llegó a compenetrarse de ese ser, le dio lugar en su vida a Jesús, lo llegó a amar. Y él dice, ahí en su primera carta, en el capítulo 1, verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, escucha esto, lo que hemos oído, lo que hemos visto
con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Amigo, amiga, y la palabra contemplar no es simplemente ver, ¿sí? A veces decimos, le eché un vistazo a esto. No. Contemplar es pararte o sentarte ahí enfrente de algo, analizarlo, sacarle la esencia. Cuando tú contemplas algo, y fíjate, hay una escritora llamada Elena de White. Ella dice en su libro El Camino a Cristo que mediante la contemplación es como nosotros somos transformados. Es decir, llegamos a contemplar tanto algo, o en este caso a alguien, que nos parecemos a él o a ella. Ahora fíjate, eso sucede, es un principio esto. Mediante la contemplación es como nosotros somos transformados. Ponte a ver las novelas que están hoy de moda, ¿verdad? De por sí, como decimos los mexicanos, no la acabamos, ¿verdad? Con tanta violencia en el país. Y encima de ello nos vienen y nos traen telenovelas que hablan de matazón, de narcotraficantes. Ahora fíjate, contemplemos eso. ¿Cuál va a ser el pensamiento? Que la vida no importa nada, matamos a quien se nos pega la gana. La música. Fíjate, dediquemos tiempo a música que no edifica. Y al rato la vida no nos va a importar nada. Así como decía el cantante, la vida no vale nada, ¿verdad? Películas, novelas de matazón, novelas de engaño, de odio, etcétera, etcétera. Lo que contemplamos. Fíjate lo que los chicos ven en la televisión, en los videojuegos, etcétera, etcétera. Mediante la contemplación es como somos transformados. ¿Y qué pasaría, querido amigo, querida amiga que me estás escuchando, si nosotros contempláramos más de cerca a Jesús? Conocerlo sería todo. Y San Juan, el discípulo amado, no tan solo lo vio, sino que él se atrevió a pasar tiempo con Jesús. Oh sí, él dice que él lo vio, lo contempló y dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Qué hermoso. ¿De qué manera San Juan palpó a Jesús? Palpar, tocar. Yo me imagino que San Juan era ese tipo de amigos que llegan y te echan el brazo encima en el hombro. Van caminando contigo, te quieren ir abrazando. Es más, juegan contigo, ¿verdad? Y yo me imagino a Jesús jugando con sus discípulos, con esos hombres, riéndose. Pero me llama más la atención de que San Juan es el discípulo que llegó a romper el molde. Y te lo quiero explicar de la siguiente manera, fíjate. Los teólogos han clasificado los evangelios en evangelios sinópticos. Sinópticos se le llaman a esos 3 evangelios que son casi igualitos. Es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Esas narraciones de la vida de Jesús que tú lo lees en Mateo, en Marcos lo lees y encuentras también la narración bastante parecida. Pero fíjate que San Juan es el único que se sale del molde. San Juan narra cosas que no están en los demás evangelios. Hay algunas cosas que sí están, porque San Juan anduvo con Jesús. Pero hay muchas cosas que no están en los demás evangelios, porque los otros evangelistas posiblemente no estaban tan metidos como estuvo San Juan. Te pongo el ejemplo de San Juan en el capítulo 3, donde se narra la historia de Nicodemo, aquel hombre que vino a Jesús de noche. Pero San Juan detalla palabras por palabra, detalla lo que Jesús dijo. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que San Juan logró captar toda
todo ese diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo. Dice la Biblia que Nicodemo vino a Jesús de noche. ¿Qué es lo que hacía Jesús de noche, querido amigo, querida amiga? ¿Sabes qué hacía Jesús de noche? Él se iba a la montaña a orar. Ahora, los demás discípulos posiblemente eran un poco dormilones, pero San Juan no se quedaba con eso. San Juan seguía a Jesús. Y voy a mencionar algunos detallitos de este hombre, fíjate. Y San Juan es el único que registra este caso. ¿Por qué será? Sin duda alguna porque estaba presente esa noche con Jesús. Tanto fue su amor por Jesús, que es ese hombre que cuando Jesús estaba muriendo, Él estaba al pie de la cruz. Él no salió huyendo. Él estaba ahí, dispuesto a dar la vida por su amado Maestro. San Juan llegó a empaparse de Jesús. Por eso él dice, ¿verdad? Que él lo vio, él lo tocó. Y mira, mismo San Juan dice, ¿verdad? Que él recostó su cabeza en el pecho del Señor Jesús. Ahí en la Santa Cena, el día de la cena, ese jueves de noche, antes de que Jesús fuera aprehendido, que fuera tomado prisionero, en esa cena, San Juan estaba ahí recargado en el pecho de Jesús. Ahora fíjate, qué interesante. Amigo, amiga, cuando tú te recargas en alguien, yo lo digo por mis niños, ¿verdad? Es bien lindo. Uno de ellos se desborda de emoción conmigo. Ese niño es más expresivo, ¿verdad? No quiero decir que el otro no, pero uno es más que otro. Él lo expresa, ¿verdad? En su acercamiento. Me está abrazando todo el día, estoy sentado, viene y se me sienta, y es un chamaco grande ya. Y me abraza, llega a veces de la escuela, yo estoy comiendo, llega, se sienta a mi lado, me quita un pedazo de lo que estoy comiendo sin pedirlo. Y dice mi esposa, esa es la confianza que te tienen. Ahora fíjate, San Juan recostaba su cabeza en el pecho del Señor Jesús. ¿Qué te dice eso, querido amigo, querida amiga? Que para San Juan, Jesús lo era todo. Jesús llegó a ser la razón de su vida y por eso él aprendió a amar. ¿Sabes por qué este mundo está como está? Porque nosotros no hemos aprendido a amar a Dios. Cuando nosotros llegamos a conocer a Jesús y le entregamos todo nuestro ser, Él llega a ser para nosotros la vida eterna. Y fuera de Él no hay nada más. Él es el amor. Cuando Él llega a ser el amor de tu vida, querido amigo, querida amiga, lo demás viene por añadidura. Es ahí, querido amigo, querida amiga, cuando la verdadera religión toma sentido. Es ahí cuando la doctrina tiene sentido. Es ahí cuando el Señor te dice, hey, ¿no te gustaría serme fiel y guardar mis mandamientos? Y yo digo, claro que sí, Jesús. ¿Por qué? Porque te amo. Pero cuando no amamos a Jesús, vamos a buscar mil maneras de decir, no, no es cierto. No se deben de guardar, no, ya pasaron de moda, etcétera, etcétera. Cuando Jesús llega a ser el centro de nuestra vida, cualquier cosa que se nos pida, nosotros vamos a disfrutarlo. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con gozo, porque le amamos. Y querido amigo, querida amiga, la vida cristiana entonces toma un verdadero sentido. Cuando el Señor te dice, hey, mira, no consumas lo que estás consumiendo, te está afectando. Ese alcohol, ese tabaco, esa droga, etcétera, etcétera, esa costumbre que tienes en la vida, te está destruyendo. Entonces yo digo, Señor, porque te amo, yo quiero amarte más, gracias por decírmelo. Y entonces voy a tomar una decisión para cambiar mi vida. Jesús llega a ser la razón de mi vida. Cuando Jesús te dice, mira, lo que estás comiendo no es correcto, porque yo lo he prohibido. Entonces tú automáticamente dirás, Señor Jesús, te amo tanto, que en verdad yo no quiero
que tú y yo rompamos esa relación de amigos que tenemos. Gracias por decírmelo, porque sé que tú cuidas de mi salud. Te pregunto, querido amigo, querida amiga, ¿entonces hace sentido la religión? Claro que sí, hace sentido. La vida cristiana no es no hagas esto, no hagas aquello. La vida cristiana debe ser una sola persona, Cristo Jesús, y lo demás viene por añadidura. Amigo, amiga, cuando tú pierdes de vista a Cristo Jesús, de nada sirve tu religión. Y lo digo con mucha sinceridad. Simplemente, como decía San Pablo, y cuando pasa eso y no tengo amor, dice San Pablo, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sí? Y si entendiese profecía, dice, estoy citando 1 Corintios 13, dice, y si entendiese profecía y conociese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Ahora fíjate, cuando no tengo a Cristo en mi vida, de nada me sirve. Puedo aparentar ser un buen religioso, pero ¿sabes qué, querido amigo, querida amiga? De nada me sirve. A fin de cuentas, eso no es la vida eterna. Simplemente, como decía San Pablo, como metal que resuena o címbalo que retiñe. Querido amigo, querida amiga que has estado conmigo durante estos minutos, la invitación del Señor Jesús es que vengas a Él. Se cuenta por ahí la historia del viejo Juan. Era la época de la esclavitud en este país. Y un día Juan fue llevado a la subasta de esclavos. Era esa época donde a los esclavos se les subastaba, se les vendía en esos mercados y se pagaba un precio, dependiendo, ¿verdad?, la clase de esclavos, lo fuerte que eran. Y Juan era un esclavo fuerte, grandote. Y estaba la subasta, ¿verdad? Y de repente le tocó el turno a él. Y ahí cuando lo estaban subastando, que $10, que 15, que 20, y así iba subiendo, ¿verdad? De repente se baja un hombre rico de un carruaje. Se para ahí donde estaba la subasta. Y en aquel entonces, ¿verdad?, él se levanta la mano, $500, $1,000, etcétera, etcétera. Y finalmente dice, 5,000, levantó la mano el hombre. Y el vendedor le dice, vendido. Pero cuando estaba ahí, cuando dijo vendido, el esclavo se le queda mirando a su nuevo amo y le dice, mira, dice, si me compraste porque crees que te voy a trabajar, estás equivocado. En cuanto tenga oportunidad te voy a matar. Y el hombre no le hacía caso. Agarró, le vendieron a su esclavo, lo subió a su carruaje y lo llevaba ahí. Y el hombre iba forcejeando ahí, adentro del carruaje. Y ahí en el carruaje, de repente, antes de llegar a casa, el hombre paró su carruaje, se bajó, le quitó las cadenas al viejo Juan. Y Juan le dice, ¿qué estás haciendo, viejo? Dice, ¿me quieres matar aquí? Mátame. Dice, no. Y agarró y le dijo, bájate. Dice, ¿qué quieres hacerme? ¿Quieres que corra y me vas a disparar? No, dice, bájate. Y se bajó y le dice, te compré para que seas libre. Te compré para que ya no seas mi esclavo. Eres libre. Vete. Dice, pero pagaste mucho por mí. No importa, dice, vete, eres libre. Y entonces Juan cae de rodillas y le dice a su amo, Señor, si entonces tú eres así, yo no quiero irme a ningún otro lugar. Yo quiero trabajar para ti. Si tú me amas tanto así como tú dices y así como eres, no puedo estar en mejor lugar que estar en tu casa y servirte. Yo quiero quedarme contigo. Cuenta la historia que Juan se subió y se fue con su nuevo amo. Querido amigo, querida amiga que me estás escuchando en esta mañana, cuando Jesús llega a tu vida y el amor de Él llega a tocar tu corazón, la vida entonces cobrará el verdadero sentido. ¿Por qué la religión no tiene sabor?
¿Por qué muchas veces nos sentimos cansados y con ganas de tirar la toalla? Porque nuestra relación con Jesús posiblemente se ha roto, o porque posiblemente hemos estado tan cargados de conceptos, de ideas, e incluso de preconceptos o de costumbres que en verdad ni sabemos por qué las hacemos. Cosas que hacemos, que realizamos o que creemos y no sabemos por qué las creemos. Simple y sencillamente así ha sido, así se ha dicho, pero no tiene sentido para nuestra vida. ¿Qué te parece si en esta mañana le dices al Señor Jesús: Señor Jesús, yo quiero amarte, quiero entregarte mi vida tal y como estoy? Quiero decirte que entonces hoy será el inicio de una nueva vida. ¿Me acompañas a orar, querido amigo, querida amiga? Oremos. Amado y buen Padre que moras en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias por tu bondad, por tu misericordia y porque a través de tu palabra tú nos muestras que la vida eterna está en Jesús. Pedimos, amado Señor, que tu bendición quede con nosotros. Y en esta hora, Señor, hay tanta gente que nos está escuchando en esta ciudad a través de los diferentes medios. Pedimos, Señor, que tú puedas tocar esos corazones, que tú perdones, Señor, nuestras faltas y nos permitas poder tener a partir de hoy una vida llena de relación, de amor, una relación que nos lleve a vivir la verdadera vida que tú quieres que vivamos y sobre todo a descubrir la vida eterna. Te lo pedimos y agradecemos en Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Y es así como llegamos al final de su programa La Razón de Vivir. Les agradecemos por su sintonía, los esperamos la próxima semana y nos despedimos no sin antes recordarles que si gustan hablar durante la semana, el teléfono es el 818-390-0762. Repito, 818-390-0762. Y si gustan escribir, ya por el momento que no nos podamos reunir, la dirección es el 1702 suroeste de la avenida Jefferson, en Lawton, Oklahoma, 73501. Que tenga una feliz semana. Dios les bendiga. Esperanza viene del cielo, esperanza es Jesús.